Me alegra saludarles una vez más en este espacio de Escudriñando su Palabra y de esta serie especial titulada La Fe de Jesús. Hoy es la lección 4, que tiene un tema muy especial que no te lo puedes perder. El título es El origen del pecado. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del origen del pecado? Para eso entonces vamos a mirar según la Biblia dónde y cuándo comenzó el pecado. Vamos a leer entonces Apocalipsis 12, versículos 7 al 12. Apocalipsis 12:7 nos dice: Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Según este texto nos dice que ¿dónde empezó el problema? La Biblia nos dice que hubo una guerra en el cielo. Dos grandes poderes, Miguel y su ejército de ángeles, el dragón y su ejército de ángeles. La Biblia nos dice que ese dragón es la serpiente antigua que se llama el Diablo y Satanás. Por ahora estamos encontrando que el problema empezó ¿en dónde? En el cielo. ¿Y cuándo comenzó? Pues 1 Juan 4:8 nos dice que Satanás peca desde el principio. Es decir, que este conflicto comenzó no en la tierra. El pecado no empezó en la tierra. La Biblia claramente nos dice que el pecado entró en el cielo, en una guerra que hubo entre ángeles y seres celestiales que aún nosotros no estábamos en escena. ¿Cuándo comenzó ese problema? En el principio, mucho más allá de la creación de este planeta. Por ahora vamos a tener en mente que el problema empezó en el cielo y que empezó en el principio. Pero ahora, ¿en quién se originó? Porque aunque aquí encontramos que hubo una guerra y aparece el dragón, que es la serpiente, y Satanás, ¿acaso Dios creó a Satanás? Miremos lo que nos dice Ezequiel capítulo 28, versos 14 al 17. Ezequiel 28, 14 al 17. Nos dice lo siguiente con respecto a en quién se originó este problema del pecado. Mira cómo lo dice aquí la palabra de Dios. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti la maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios, te arrojé entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré por espectáculo. Hemos leído dos textos bastante interesantes. Uno nos habla de una guerra en el cielo, de dos ejércitos de ángeles. Nos habló también allí de que el problema se trasladó a la tierra, ¿no? Porque dice, ay de los que están en la tierra. ¿Por qué? Hasta ahora estamos como vislumbrando todo este conflicto, aunque más adelante cuando avancemos en esta serie te vas a dar cuenta de más detalles. Por ahora estamos hablando del origen del pecado, dónde empezó y cómo comenzó este problema. Ya vimos que fue en el cielo, pero ahora nos está hablando aquí de un personaje. La Biblia por ahora no nos da su nombre, aunque ya lo vamos a leer, pero nos dice al menos su posición. Dice que era un querubín, grande y protector. Los ángeles, según la Biblia, tienen jerarquías. Aparecen los ángeles mensajeros, que los encontramos muchas veces en la Biblia. Aparecen los serafines, que por ejemplo están en Isaías capítulo 1 al 6. Pero aquí habla de querubín, grande y protector. Cuando tú miras en el Éxodo, cuando Dios mandó a construir a Moisés el santuario, mandó a hacerle un modelo de lo que hay en el cielo, un tabernáculo con ciertos muebles.
y el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios era el arca del pacto. Esa arca tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio, y allí se labraron 2 querubines que tenían 4 alas, con 2 alas cubrían sus cuerpos y con 2 alas se extendían para cubrir donde se manifestaba la presencia de Dios. Esto era un modelo, un ejemplo, una representación de lo que hay en el cielo. Aquí nos dice que el querubín, grande y protector, justamente es uno de esos que están en la misma presencia de Dios. Dice la Biblia que este querubín, grande protector, lo pusieron en el santo monte de Dios. Allí estaba en la misma presencia de Dios, donde las piedras de fuego, tú puedes comparar esto un poco con el capítulo de Ezequiel 1, donde habla de la presencia de los querubines, cómo cubren la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor y que su gloria ningún ser la puede soportar. Y que por esta razón Dios hizo a los querubines como seres especiales que con su cuerpo cubren la gloria de Dios. Con sus alas cubren la gloria de Dios. Esos querubines, grandes protectores, uno de ellos, que estaba en la presencia de Dios, dice la Biblia, que era perfecto en todos sus caminos, así que Dios lo hizo perfecto, desde el día en que fue creado. Otra cosa importante, no es un ser eterno, sino que fue creado de la mano de Dios. De hecho, Jesús creó a este ser. A causa de él, dice allí, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti la maldad, y a causa del intenso trato comercial, la influencia que tenía este personaje, la influencia en los demás, y lo cercano que se sentía de Dios, él sintió que pues era el más encumbrado del cielo, pero se llenó de iniquidad y pecó. Dice el versículo 17 que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Por ahora la pregunta que estábamos contestando es, ¿en quién se originó el pecado? La Biblia lo llama que es un querubín. Pero quisiera que fuéramos a mirar en qué consistió el pecado del enaltecimiento de este personaje, de este querubín, que es un ángel, una jerarquía de ángel especial, muy poderosa, que está en la misma presencia de Dios, que está en el mismo trono de Dios, que con sus alas cubría la gloria de Dios. Noten lo que dice aquí Isaías 14, 12 y 13. Isaías 14, 12 y 13, porque la Biblia nos revela lo que había en el corazón de este querubín y de hecho, cómo se llama este querubín. Dice allí, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquí ya nos está revelando el nombre del querubín. Lucero, hijo de la mañana, que transliterado sería Lucifero. Lucifer, lucero, hijo de la mañana. Este era el querubín. Derribado fuiste a tierra, dice allí. Vuelvo a leer el texto. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Recuerdan la que leímos en Apocalipsis 12? Una guerra que hubo en el cielo entre Miguel y sus ángeles y cómo el dragón cayó del cielo. Aquí está. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y aquí es donde nos revela lo que había en el corazón de este ángel. Tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué era lo que este querubín quería? Voy a leer este mismo texto colocando el pronombre personal. No está escrito, pero está implícito. Pero en el hebreo sí aparece. Así que lo voy a leer como si estuviera leyendo en el hebreo. ¿Cómo sonaría este texto? Tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio yo me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. Ya estás entendiendo de qué se trata. Este ángel, este querubín tenía un serio problema de ego. Yo subiré, yo seré, yo estaré en las nubes a la altura de las nubes, yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. Era un problema de egoísmo, de egolatría tremenda. El problema es el siguiente. Él quería ser semejante al Altísimo. Y como te acabo de mencionar, Lucifer, que era uno de los querubines protectores, tenía una misión especial. La Biblia dice que los querubines cubren con sus alas la gloria que se manifiesta en el trono de Dios. Tú puedes leer esto entre el capítulo 1 de Ezequiel y el capítulo 10, ahorita no lo vamos a leer. Pero te vas a dar cuenta que el trono de Dios se mueve. Es un trono movible. Tú lo puedes leer también en el capítulo 7 de Daniel, que el trono de Dios tiene ruedas.
y que se desplaza en el universo a grandes velocidades y que los querubines se mueven con él. Pero él notó algo en ese trono, y era que ese trono tenía un asiento vacío. Era un trono doble. Y él pensó, ¿quién más encumbrado que yo se puede sentar en este trono sino yo, el querubín protector? Pero cuando llegó el momento, lo puede leer allí en el Hebreos capítulo 1 al 6, que Dios mandó a que todos los ángeles adoraran al Hijo de Dios, a Miguel, que en ese momento era Jesucristo, en ese momento se llamaba Miguel. La palabra Miguel significa quien es como Dios. Y Lucifer pretendió ocupar el lugar del trono que le correspondía a Miguel. Porque Miguel, dice la Biblia, que era el arcángel, se mezclaba entre los ángeles y le gustaba estar en medio de sus ángeles. Pero ahora Lucifer quería ocupar ese lugar. Así que por eso él dice, yo seré semejante al Altísimo. Él pensó, el que puede ser semejante a Dios, soy yo. Por eso la guerra que tú encuentras en el Apocalipsis no es contra el Padre. La guerra es contra Miguel, porque él quería ocupar el lugar que le correspondía a Miguel. Pero tú y yo sabemos quién tenía que ocupar ese lugar en el trono. La Biblia dice claramente que cuando Jesús murió y resucitó, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. ¿Quién era el que tenía que ocupar ese lugar vacío? Pues era Jesús. Pero Lucifer se llenó de celos por eso, y por eso dice la Biblia que se enalteció su corazón queriendo ocupar el lugar que debía ocupar Jesús. De hecho, tú puedes leer en Juan 1:1 que Jesús está desde el principio y que Él estaba con Dios y que por Él fueron hechas todas las cosas, incluso Lucifer. Pero Lucifer pretendió ocupar el lugar que le correspondía al Creador, que es Jesús, que es Miguel. Entonces ya estamos entendiendo en dónde está empezando el problema. Empezó en el cielo y empezó con un personaje que la Biblia lo llama Lucifer o el querubín grande protector. Allá empezó el problema, por un celo que tuvo él. Y la guerra, dice Apocalipsis, que se desplazó a la tierra, porque Satanás fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero tú puedes pensar, ¿y nosotros qué culpa teníamos de ese problema que empezó allá? ¿Por qué tuvo que venir a parar a este planeta? Luego no hay muchos planetas donde podría estar. ¿Cómo fue que el pecado entró a la tierra? Vamos a notar entonces Génesis 2, 15 al 17. Y vas a notar que Dios, creando al hombre en esta tierra, le dio una señal de obediencia. Génesis 2, 15 al 17 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Dios le dio una señal de obediencia al hombre. Lo colocó en este planeta y le dijo: mira, todo es tuyo, todo te pertenece. Pero hay un lugar donde tú puedes tomar una decisión. Es decir, Dios desde el principio le dio al hombre libertad para decidir. Si ese árbol no existiera, el hombre no podría decidir si quería seguir a Dios o querría seguir, en este caso, al mal. El único lugar donde podría escoger desobedecer a Dios era en ese árbol. ¿Y en qué consistía la prueba? De un árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día en que comas ciertamente morirás. Ahora, esa señal estaba puesta y la Biblia dice que tristemente el hombre cayó en pecado. ¿En qué consistió ese primer pecado? Leámoslo allí más adelante en Génesis capítulo 3, versos 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Tú y yo sabemos a qué se refiere. Apocalipsis nos dijo que el dragón, que Satanás, era la serpiente antigua. Quiere decir que ese querubín, ese ángel, tomó una forma de animal en el Edén para procurar engañar a Adán y a Eva. Dice que era más astuta que todos los animales del campo que Jesús había hecho y le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Eso era lo que Dios le había dicho? Evidentemente no. Dios le dijo: de todos los árboles puedes comer, pero uno no. Con esa pregunta ya generó una duda en el corazón de Eva. La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal.
Y al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Qué triste historia la que encontramos aquí en el Génesis. ¿En qué consistió el primer pecado, apreciados? Hay muchas cosas que podríamos reflexionar de estos textos, pero en este espacio de Escudriñando pues estamos tomando muy puntual lo que queremos estudiar. Pero quiero que pienses en algo. Dios le dijo claramente, si tú comes de ese árbol vas a morir. La serpiente viene, o Satanás viene utilizando la serpiente para crear dudas en el corazón de Eva. Y primero le dice, con que Dios dijo que no comáis de todo árbol del huerto. Eso no era ni verdad ni mentira. Eso fue una pregunta, y una pregunta maliciosa, para que la mujer hablara y se pusiera en contacto con la serpiente. Satanás sigue actuando hoy así. Te hace preguntas sugestivas para crear dudas en el corazón y para que tú tomes malas decisiones, para que se genere duda en el corazón de los hombres, para que nosotros no creamos y dudemos de la misericordia de Dios. Lo primero que le hace es una pregunta, y en lo segundo que le dice es no moriréis, como queriendo decir, Dios dijo que tú te mueres, bueno, yo te digo que no te mueres. Y al contrario, si tú comes de este fruto serás como Dios conociendo el bien y el mal. De hecho, más adelante tú vas a ver que cuando el hombre come, Dios dice, el hombre es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Lo que pasa es que nosotros somos seres humanos y no estamos en capacidad de soportar el mal, la culpa y todo lo que trajo el pecado. Pero ¿en qué consistió ese primer pecado? Y tú lo puedes ver, la raíz del problema está en, Dios dijo, si comes vas a morir. La serpiente le dijo, no es cierto, no vas a morir. Y la respuesta está en, o la decisión está en tú qué quieres, a quién le quieres creer. En eso consiste el pecado. Dios te dice y Satanás te dice, y tú tienes que decidir a quién creer. Cuando tú ves la creación, te das cuenta de que Dios no vio a Dios crear nada. Dios creó todo en 6 días. Y cuando Dios creó al hombre, todo ya estaba hecho. Así que el hombre despierta y Dios le dice, todo esto lo creé. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Creer por fe, porque él no lo vio. Tan así que cuando creó a la mujer, dice que lo durmió, lo anestesió, sacó una costilla, formó a la mujer, y ahora lo despierta y le dice, mira, esta mujer también la creé yo, y la hice para ti. Y el hombre tenía que creer, porque él no vio a Dios creer nada. Apreciados, la fe siempre ha existido. Y Dios le dice, mire, todo esto es para ustedes. La única muestra, la única prueba que dan de que creen en mí, que confían en mí, es no coman de ese árbol. Pero ahora viene la serpiente y crea dudas en el corazón, y la duda es la enemiga de la fe. Y si tú dejas de creerle a Dios, inevitablemente vas a pecar. El primer pecado consistió en que por falta de creer en Dios, se desobedeció a un mandato explícito de Dios. Y es lo mismo que le ocurre a los seres humanos hoy. Si tú dejas de creerle a Dios, vas a cometer las peores equivocaciones. Por eso Dios te invita, confía en mí. No puedo explicarte todo, Dios es infinito, no puede caber todo en nuestra mente. Pero Él nos ha dado muchas evidencias para creer en Él, y esa es la raíz del pecado hoy en día. Entonces, ¿qué consecuencias trajo el pecado que el hombre cometió? Pues vamos a mirar rápidamente allí 1 Juan 3:4, que nos dice qué es pecado primero que todo. ¿Qué es pecado? 1 Juan 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Es quebrantar la ley de Dios. En el Edén, Dios les dio un mandato explícito a Adán y Eva. Claro que sí, les dio un mandato. Y quebrantar el mandato de Dios, eso se llama pecado. De hecho, cuando tú analizas lo que el hombre hizo allí, realmente estaba quebrantando los mandamientos de Dios. Porque ese árbol le pertenecía a Dios, y cuando yo cojo algo que no es mío, eso se llama robar. Cuando la Biblia dice que la mujer codició eso para ser como Dios, quiso otro Dios, eso se llama hacer dioses ajenos. Cuando la Biblia dice que ella desobedece lo que su padre le dijo, pues está quebrantando el mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Eso es pecar, quebrantar la ley de Dios. Ahora, ¿a quién se somete el que quebranta la ley de Dios? ¿A quién se somete el pecador? Por eso nos dice allí el 1 Juan capítulo 3, verso 8. Justamente 1 Juan 3, 8 nos dice lo siguiente. Nos dice la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Noten, el que practica el pecado, es decir, el que quebranta la ley de Dios, ¿es de quién? Es del diablo, porque el diablo peca, quebrantó la ley de Dios desde el principio. Por eso, desde que el hombre peca, se somete a Satanás. Por eso cuando nosotros dijimos hace un momento, ¿no? ¿Qué culpa teníamos nosotros si la guerra empezó en el cielo? Pero cuando el hombre decide aquí obedecer a la serpiente, pues se somete a esa serpiente y ahora se hace súbdito. Todos los seres humanos nos hacemos siervos entonces de Satanás, de la serpiente. Pero no debemos quedar allí, porque la misma Biblia nos dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aunque en esta lección no lo vamos a ver, vamos a mirar más adelante que no llegó aquí, la historia no termina ahí. Satanás logró someter al hombre, lo esclavizó al pecado, pero Jesús vino para deshacer las obras del pecado. Así que, aunque estamos sometidos, o el pecador se somete a Satanás, y por eso lo importante es soltarnos del pecado, porque no queremos seguir siendo sometidos ni que nuestro padre sea el diablo. ¿Cuál será el resultado final entonces del pecado? Eso nos lo dice allí Romanos 6:23. Romanos 6:23 nos dice lo siguiente: porque la paga del pecado, o sea, el salario del pecado, es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hasta el momento estamos viendo si el pecado fue una cosa terrible que entró a este planeta. Con el pecado entró la muerte. Todos los pecadores, a última instancia, nos sometieron a esclavitud a Satanás. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Y aunque la paga del pecado es la muerte, porque será la consecuencia final del pecado, hay un regalo especial que Cristo Jesús nos da, que es vida eterna. Por eso no te puedes perder la siguiente lección, donde vamos a encontrar cómo podemos recibir ese regalo extraordinario de la salvación. Porque hasta ahora estamos viendo que el conflicto empezó, que está afectando a todos los seres humanos por cuanto todos somos pecadores, pero que hay esperanza en Cristo Jesús. Estudiando lo que hemos estudiado en este momento, ¿qué deberíamos hacer? Primero que todo, miremos lo que nos dice allí Santiago 4:7. Santiago 4:7 nos dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué deberíamos hacer según este texto? Entendemos que sí, el pecado es un intruso, no lo esperábamos, pero se metió. Por causa de la decisión de nuestros antepasados, estamos afectados por él, cargamos culpa, cargamos todas las consecuencias terribles del pecado, pero hoy tenemos la misma libertad de decidir como la tuvo Adán. Y la Biblia nos dice: sométanse pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tú y yo no le podemos hacer frente al enemigo, pero algo sí podemos hacer: someternos a un Dios que tiene el poder de aplastarle la cabeza. Por eso sometámonos a Dios y él puede someter a nuestro enemigo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vean lo que nos dice aquí Romanos 6:12. Romanos 6:12 nos dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a sus apetitos. ¿Qué deberíamos hacer según este texto? ¿Quiénes son los que reinan? Los que reinan son los reyes. Pero aquí Pablo está utilizando esa figura para decirte: no puedes dejar que el que reine tu corazón sea el pecado. Es decir, en nuestro corazón hay un trono y el que decide quién se sienta somos tú y yo. No dejes que reine en tu corazón el pecado, de modo que le obedezcas a sus apetitos. Es decir, debemos no transigir con el pecado. Debemos decidir cada día que Dios sea el que tome el control de nuestro corazón. Y por último, ¿qué más deberíamos hacer? Vean lo que nos dice Romanos 8:37. Romanos 8:37 nos dice lo siguiente: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Es decir, tú y yo no le podemos hacer frente al pecado. Tenemos unas tendencias pecaminosas y nos afecta a todos. Pero Jesús vino y por medio de él no solo somos vencedores, somos más que vencedores. Así que, como ya lo hemos visto en las lecciones anteriores, por el poder que hay en la palabra, por el poder que hay en la oración, y ahora sometiéndonos a la voluntad de Dios, podemos ser más que vencedores incluso sobre las tendencias del pecado. Por eso, como cada lección, quiero llevarte una vez más a una resolución. Y la resolución para el día de hoy es la siguiente: procuraré con la ayuda de Dios
limpiar mi vida de todo pecado? ¿Quisieras hacer eso en esta hora? ¿Quisieras pedirle a Jesús, Señor, ayúdame, yo quiero limpiar mi vida del pecado, de las tendencias, de mis malos pensamientos, de la tentación que me derriba? Pues vamos a pedirle a Dios en este momento que nos haga más que vencedores. Oremos. Bondadoso Dios y Padre, una vez más nos dirigimos a ti, dándote gracias por el privilegio que nos das de no solo elevar nuestras oraciones, sino que tengamos la seguridad de que nos escuchas y que nos respondes. Señor, hoy hemos entendido a través de tu palabra que hay un conflicto universal desde el cielo, hay un gran conflicto entre los ángeles. Esas consecuencias llegaron a nuestro mundo y nos han afectado a nosotros. Pero Señor, algo sabemos y hemos visto por ahora, que Jesucristo vino para deshacer las obras del enemigo y que hay un regalo maravilloso que tú nos ofreces por medio de Cristo Jesús, que es vida eterna. Señor, queremos pedirte en esta hora, ayúdanos, limpia nuestro corazón, danos la victoria en Cristo Jesús y que podamos apartarnos del pecado. No queremos seguir transigiendo con él y mucho menos someternos a Satanás, Señor, porque sabemos que a última instancia es un enemigo vencido. Por favor, acompáñanos ahora, bendice a cada persona que se ha conectado, llévalas con el poder de tu Espíritu y ayúdanos a ser más que vencedores. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis apreciados, Dios les bendiga y les guarde. Sigamos, no perdamos la siguiente lección de esta serie de Escudriñando su Palabra de la fe de Jesús, porque este tema tiene una segunda parte que es cómo tenemos ese regalo de la salvación. Dios les bendiga a todos.